en serio quiero empezar contándote sobre esta historia que leí en un libro. El libro se llama Into the Wild y habla sobre la historia de Chris McCandless, es el muchacho que pueden ver en esa foto. Ahora, este libro para mí es bien especial o bien importante porque cuando lo leí, te puedo decir que en serio cambió mi perspectiva de cómo veo el mundo, así de intenso, y cómo veo la vida, o sea, al punto que yo me despertaba y yo solo pensaba, juela, en serio tengo que vivir muy diferente mi vida. Y habla sobre este muchacho, cómo después de salir de la universidad, dona todos $25,000 que tenía para una maestría y se decide ir a vivir de la naturaleza a Alaska. Pero el libro entero se trata de todo eso, pero hay un capítulo en específico que me marcó, que cuando yo lo terminé de leer, solo cerré el libro y me quedé, juela. Me acuerdo bien, estaba todavía en clases y cuando lo terminé de leer estábamos en el almuerzo y fue tan intenso ese final que me acuerdo que estaba con un compañero y le dije, espérame, que lo tengo que terminar de leer. Y lo termino. Y cuando lo termino solo cierro el libro. Y me volteó a ver y me dice, ¿qué te pasó? Y le comienzo a contar todo lo que acabo de leer y tuvimos una conversación increíblemente profunda. Y ese capítulo habla sobre Frank. Frank es una de las personas que conoce Chris antes de irse a Alaska. Frank era un veterano de guerra de los Estados Unidos que mientras estaba peleando en la guerra, un conductor borracho mató a su esposa y a su hijo. Entonces, esto lo llevó que al regresar a Estados Unidos a enterrar a toda su familia, él se vuelve un alcohólico y casi que bota toda su vida hasta que eventualmente se vuelve cristiano y de esa manera ya logra componer su vida y según el escritor, él comienza a llenar el vacío que había dejado su hijo ayudando a otros jóvenes que él encontraba en la calle, encontraba como compasión y todo eso. Entonces, en ese capítulo que después de darte el contexto de la vida de Frank, te comenta cómo ellos dos se encuentran. Y Frank lo ve en la calle, él estaba pidiendo un viaje y vos ves que instantáneamente ellos se conectan, hacen clic, al punto que en un par de semanas Frank le abre su corazón y le dice, Chris, yo fui el único hijo de mi padre y toda mi familia está muerta, mi esposa, mi hijo. Cuando yo me muera, que falta poco, todo mi legado, todo por lo que he trabajado muere conmigo. Y se pone bien tenso como se acaba de poner ahorita y le comienza a abrir su corazón y le dice, Chris, yo en serio a vos te veo como un hijo mío y yo quisiera que vos continuaras ese legado. Y le pide a Chris que si lo puede adoptar y se vuelve una conversación bien profunda, bien intensa y concluyen que sí, que Chris sí se va a volver el hijo de Frank, pero primero tiene que hacer su viaje a Alaska, que es de lo que se trata el libro. Ahora, cada quien toma su camino. Chris se va a Alaska, eventualmente sí llega, pero el capítulo termina contando el lado de la historia de Frank. Y 8 meses después, Frank está emocionadísimo, siempre está expectante de cuándo va a regresar Chris. Y se encuentra a unos muchachos y les comienza a contar sobre este gran hombre, si se puede decir así, ya su hijo, a quien él amaba, a quien él se sentía orgulloso de él. Y les comienza a comentar que está yendo a Alaska, que está viviendo, solo se llevó como 10 libras de arroz y su escopeta y está viviendo de la naturaleza porque él es un hombre y encontró la buena manera de vivir la vida. Y habla como un padre orgulloso porque por fin había encontrado a un hijo, al hijo que había perdido. Entonces, uno de los muchachos lo interrumpe y le dice, mira Frank, perdóname, porque creo que yo voy a ser el que te va a tener que dar esta noticia, pero Chris está muerto. Lo encontraron hace, 2 días, una semana, su cadáver en Alaska, y toda la descripción que acabas de dar encaja perfectamente con él, si querés leer el artículo. Y evidentemente Frank lee el artículo y luego de contactar a quien tuvo que contactar se da cuenta que sí, Chris McCandless estaba muerto. Entonces el capítulo termina
de una manera muy intensa y se los quería compartir textualmente, porque esto fue lo que más me pegó. Y dice: cuando Chris se fue a Alaska, yo oré y le pedí a Dios que lo cuidara en la palma de su mano. Le dije a Dios que ese muchacho es especial, pero lo dejó morir. Entonces, en el 26 de diciembre, cuando supe lo que pasó, renuncié a Dios. Retiré mi membresía de la iglesia y me volví ateo. Decidí que yo no podía creer en un Dios que permitiera que algo tan malo le pase a un muchacho tan bueno como Chris. Después de dejar a los muchachos, fui a una tienda y compré una botella de whisky. Fui al desierto y la tomé toda. Como ya no era alcohólico, no estaba acostumbrado a tomar y me sentí muy enfermo. Y por un momento tuve esperanza que eso me matara, pero tristemente no lo hizo. Y ahí termina el capítulo. Si quieren, oremos. Papá, te pido que seas vos el que esté hablando, el que pueda dar tu palabra y pueda llegar a los corazones, porque sé que tenés que sanar muchas heridas y sé que querés hacer algo esta noche. Te doy gracias, papá, porque llevas ya un rato preparándonos para esto. Así que te pido que seas vos, papá. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, esta historia es bien fuerte, ya vi la cara de algunos así todos tensos. Y es cierto, o sea, esta no es una historia ficticia, esa es la última foto que se conoce de Chris con vida enfrente del Fairbanks City Bus, que fue un bus que encontró y tomó como refugio en un bosque en Alaska, y ahí encontraron su cadáver envuelto, muerto en el frío. Chris murió en agosto de 1992. Y es bien yuca porque muchas veces Dios es así. Dios permite cosas o que pasen cosas o algo malo y vos no vas a entender. Y además, eso no quiere decir que Él sea un Dios malo, pero aún así te causa mucho dolor. Y a pesar que trates de entenderlo, vos no lo vas a lograr entender porque no tiene sentido. Muchas veces Dios solo dice que no a lo que le pedimos. Y esto me acordó bastante a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Acompáñame a Daniel 3, por favor. Ahí lo van a poner en las pantallas. Te cuento un poquito del contexto. Sadrach, Mesach y Abednego son 3 bichos que están en este reino. El rey decide simple y sencillamente hacer una estatua y decreta que cuando suenen ciertos instrumentos todos se tienen que inclinar y adorarla. Pero estos bichos, es 3, 17, 18. Estos bichos deciden no hacerlo. Ellos solo adoraban y oraban a nuestro Dios. Entonces el rey, cuando se da cuenta de esto, los manda a llamar y los confronta y les dicen: miren, ¿y ustedes qué onda? ¿Se van a postrar o les va a tocar el castigo? El castigo era meterlos a un horno de fuego. Y esta es la respuesta de los 3 muchachos. Y dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ahora, me fascina y me reta a la vez esa pequeña frase que encontramos en el versículo 18. Y si no, porque estos muchachos estaban muy conscientes que Dios no siempre va a hacer lo que le estamos pidiendo. Y no sé si alguna vez vos en serio te has puesto a orar por algo y en serio te has puesto a considerar: bueno, Dios, yo estoy orando por esta beca, yo estoy orando por esta relación, yo estoy orando por tal cosa, pero estoy consciente que vos no lo vas a hacer, o puede que no lo hagas, y eso está bien. Ahora, ponete a pensar en un sueño que vos tengas, algo por lo que estás orando. Puede ser que sea por algún problema familiar, algún problema económico, y ponete a pensar en serio qué pasa si Dios no lo hace. Además, hace algo completamente contrario y te deja desconcertado y ¿qué haces? ¿Qué pasa si Dios dice que no? Ese fue mi caso en el 2014. En el 2014 Dios hizo un milagrazo. Yo estuve orando por unos meses y pude ir a visitar a Hawái.
fui a una conferencia de las más grandes en aquella época de cristiana y también fuimos con unos amigos a ministrar a una iglesia ahí y fue súper chivo. Pero con lo que no contaba yo es que cuando íbamos de camino hubo un malentendido, un problema y se perdió la maleta donde yo tenía mis pedales de la guitarra. Los pedales son esos, por cierto, esos son los que tenía en aquel entonces. Ahí están unas fotos para que puedan verlas. Ahora, durante todo ese rato yo me doy cuenta, se perdieron los pedales, ¿qué hago? Y tomo una decisión y digo, esto no va a arruinar lo que Dios tiene para mí en este viaje. Pero estaba muy consciente y durante todo el viaje yo comienzo a orar, papá, vos sos el que permitió esto, vos sos el que me acaba de regalar una Stratocaster que ya ni se produce, buenísima, vos sos el Dios que está haciendo cosas imposibles en mi vida y que yo te estoy conociendo como un papá que me ama y que puede hacer lo imposible. Yo sé que vos lo vas a hacer una vez más. Y durante todo el viaje estoy orando intensamente y cuando regreso me doy cuenta que los pedales no están, no los encuentro en el aeropuerto. Y Dios dijo, no vas a recuperar tus pedales. Y quizás para vos es como, sí, los pedales, vea. O sea, un poco de dinero. Pero quiero que entendas para mí lo que fue perder eso. No solo tenían valor económico, sino que tenían bastante valor efectivo. Si vos conoces a algún guitarrista, sos guitarrista y sabes de los pedales, sabes que comenzás poco a poco y con lo que comenzás es tuyo, son casi que tus hijos y los amás y aunque vos sabes que no son los mejores, pero son tuyos y los querés. Entonces tenía ese valor sentimental y era casi que algo que me definía. También el hecho de perder los pedales marcó un antes y un después en mi vida. Y tristemente en ese momento fue de manera muy negativa, pero te voy a comentar un poco después de eso. Pero desató también muchas inseguridades en mi vida que hasta ahorita estoy trabajando y aún así lucho con ellas. Y te voy a comentar un poco más de qué significó para mí perder los pedales, pero a lo que voy es, Dios muchas veces dice que no. Y probablemente ya te dijo que no una vez en tu vida, probablemente ahorita quizás te acaba de decir que no y estás en medio de ese dolor y no sabes qué hacer porque no tiene sentido. Y yo en serio esta noche no te vengo a dar una respuesta de por qué Dios dice que no, por qué Dios permite que esas cosas pasen, porque muchas veces no las vas a entender. Pero sí hay 3 cosas que a mí me hubiera gustado entender o poder hacer el momento que yo perdí los pedales y que Dios dijo que no y comenzó ese proceso en mi vida. ¿Qué hacer cuando Dios dice no y duele? Número 1, entender la soberanía de Dios. Ahora, regresemos a la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. En Daniel 3:21 dice, bueno, te voy a hacer esta pregunta primero que nada. ¿Lo salvó a los 3 muchachos Dios del horno? En serio, respondan. Lee Daniel 3:21 conmigo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. En ese momento Dios dijo que no. Y usualmente la respuesta que esperas que haga Dios es lógica y un buen Dios no permitiría que pasara lo contrario. En ese caso, si te pones a pensar, los 3 muchachos llegan ante el rey y casi que con el pecho sí le dicen, mira rey, aquí vos no mandás, mi Dios puede impedir todo lo que vos querrás hacer y no lo vamos a hacer solo porque no, mi Dios es más que vos. Y yo me pongo a pensar quizás de la lógica te dice como, wow, en ese momento Dios estaba, esos son mis bichos, ve, ahí están representando, ¿me entendés? O sea, yo me imagino a un Dios súper orgulloso y lo lógico me dice que Dios hubiera hecho algo como, sí, aquí está, quítese rey, ustedes van a gobernar, y así lo salva y demuestra que Él es real. Pero pasa lo contrario y me pongo a pensar, bueno, pero y entonces eso no hace quedar mal a Dios. Ahora, espérame que se me bloqueó esta onda. Ahí está. Algo que es muy bueno aprender de ellos es que ellos tenían claro que aunque no lo salvara del horno, seguía siendo Dios. Y por eso no valía la pena inclinarse.
Lo dice claro en el versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos estaban conscientes que Dios simple y sencillamente podía decir que no, y aún así estaban conscientes y tomaron esa decisión. Y en ese caso Dios dijo que no. Ahora, el problema es que cuando no estás consciente que Dios es un Dios soberano y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no te tiene que pedir permiso, cuando no estás consciente de eso y Dios hace algo que no entendés, que te duele, te vas a desilusionar bastante de Dios. Y eso fue lo que me pasó cuando yo perdí los pedales en el 2014. Comenzó, como te decía, un problema de identidad. Cambió la manera en que yo me definía. Y esto fue, la verdad fue bien feo, porque yo pasé de pensar que yo era alguien que había arrebatado algo bueno para Dios y yo estaba demostrando quién era mi Dios, a ser el bicho que la regó, que tenía la oportunidad de Dios, pero aún así, de una oportunidad tan buena, logró encontrar una manera de arruinarlo y la regó. Y ahora ese viaje ya no se trataba de cómo Dios hizo un milagro financiero y cómo Dios lo llevó hasta allá, sino cómo ese bicho perdió los pedales, teniendo una gran oportunidad. Y yo me comencé a definir así, y esto comenzó a afectar no solo áreas tranquilas de mi vida, sino poco a poco a afectarme en todo, y comenzó a crear esa mentalidad de no soy suficiente, porque yo no fui suficiente en aquel viaje, porque yo no pude quedar esos pedales. Y me comenzó a enfermar y comenzó a casi que torturarme adentro. Y lo peor de todo fue que pensé que Dios ya no me respondía. Y fue bien feo porque lo relacioné con eso que te digo, de no soy suficiente, de que la regué, porque quizás por un momento erróneamente pensé, vaya, la regué, ya no estoy bien con Dios. Me dio esta oportunidad y hasta aquí. Y fue bien feo, la verdad, es algo que sigo trabajando y todo, pero todo esto me llevó a pensar cómo un Dios bueno puede permitir que esto pase. Cómo un Dios bueno puede permitir que alguien que le está sirviendo llegue y le hagan comentarios que le hieran su autoestima. Cómo un Dios bueno puede permitir que la gente esté diciendo, ay, cuidado, no te vayas a llevar eso porque lo vas a perder. Cómo puede un Dios bueno siquiera, si Dios es bueno, ¿por qué me deja ir a Hawái sabiendo que algo tan malo me iba a pasar, que me iba a marcar tan duro? Si Dios es bueno, ¿por qué? Ahora, con el tiempo estuve bien y desilusionado de Dios. Y la verdad, gracias a Dios por mi papá. Ya está atrás mi papá, otra vez. Parece, un saludo. Gracias a los consejos de mi papá logré entender, bueno, porque él ha pasado unas dos cosas pero él con su mentoría y todo me ayudó a entender la soberanía de Dios. Y la verdad no me quiero detener mucho en esto porque sé que Benja y la Rebe Lu que lo hablaron cuando ellos predicaron, pero sí yo siento que Dios quería decirte esto y quería dejarlo más claro todavía, porque hay algo que Él quiere hacer. Y que cuando estás consciente de la soberanía de Dios, no importa lo que pase, no vas a desilusionarte. Está consciente que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no te tiene que preguntar, y aún así, aunque te duela, Él sigue siendo bueno, te sigue amando. Si Dios dice que no y te duele y no entendés su soberanía. No tenés que entender lo que Él hace, entendés su soberanía. Y número 2, encontré esperanza. Ahora, cuando yo perdí los pedales, no solo comienza a tener ese problema de identidad dentro de mí, sino que comienzo a perder esperanza. Porque quieres o no, si perdés algo muy preciado para mí en el área de la música, yo me sentía desilusionado al punto que yo por mucho tiempo consideré solo dejar la guitarra. Comencé a dejar de practicar, comencé a solo quizás buscar algo más que hacer porque me dolía, porque no tenía esperanza, no le encontraba sentido a algo. Perdí un poco mi esperanza en Dios porque estaba desilusionado de Él. Y yo creyendo,
bueno, ahora lo sé, pero en aquel entonces solo lo creía, que tengo un llamado fuerte con la alabanza y todo. Yo decía, bueno, quizás no. Perdí mi esperanza en eso porque decía, bueno, si algo así me está pasando, entonces no es de Dios. ¿Para qué? Entonces, al estar haciendo esta prédica y al estar pensando en esto, dije, bueno, hubo un momento en que yo perdí mi esperanza, pero viendo la historia de estos tres bichos, ¿en qué momento perdieron la esperanza? La Biblia no es clara, pero yo en serio me puse a pensar cómo fue la imagen. Porque pasar de estar frente al rey y retarlo con una autoridad y con una fe impresionante a pasar a estar en el horno de fuego, tiene que haber un cambio drástico. En un momento se dieron cuenta, uy, Dios dijo que no. Y ahora me imagino la imagen. Están los tres muchachos y con autoridad le dicen al rey, rey, no lo vamos a hacer, soca la viejita. Dios puede decir que no, pero aún así no. Y el rey se enoja y comienza a decir, calienten el horno 7 veces más, que no sé qué, vos traeme a aquellos locos que hoy sí les va a caer, que no sé qué. Y por dentro estos tres muchachos comienzan, el rey se enojó. Esto quiere decir que cuando Dios nos salve, esto va a ser más milagroso. Y comienzan a acercarse los guardias todos bravos y los tiran al piso, los comienzan a amarrar y ellos, cuando Dios nos desate de esto, toda la gente va a decir, este sí es un Dios de verdad, ¿me entendés? O sea, tenían una fe tan fuerte que comienza a pasar todo eso y ellos están hasta más emocionados y más expectantes de lo que Dios puede hacer. Pero más adelante en la Biblia dice que cuando los llevan al horno y cuando están por tirarlos, los guardias se mueren de lo caliente y de lo intenso que está eso. Y yo creo que ese fue el momento que quizás perdieron la esperanza, porque en ese momento la muerte se hizo real. Y quizás en ese momento ven a los guardias y piensan, juela, este brother ni tenía que morir. Por venirme a matar a mí, murió este loco. Y quizás en ese momento comienza a cruzar su familia, todo por lo que han trabajado, sus sueños, quizás su mamá, quizás algún amigo le está diciendo, mira, no hagas eso, solo inclinate, no, te van a matar. Y comienzan a pensar, no, pero es que Dios lo puede hacer, pero es que creo que voy a morir. Pero Dios lo puede, y comienza esa lucha, y yo me imagino que por fuera están todavía sacando pecho y diciendo, oh sí, Dios, pero por dentro están como, híjole, hoy sí puede ser, pero todavía con un poco de fe. Pero yo creo que cuando pierden la fe por completo y comienza a entrar ese pánico es cuando de plano ya son metidos al horno de fuego. Porque yo me imagino la imagen, la verdad no sé cómo es un horno de fuego, pero me imagino que por lo caliente que estaba, los guardias tuvieron que tomar una distancia y casi que solo tirarlos uno por uno. Y solo me imagino ese sentimiento de poco a poco ir en el aire y comenzar a sentir el calor. Y te das cuenta, Dios dijo que no. Hoy vamos a morir. Y me imagino cómo se sintió esa experiencia para ellos, el pánico que comienza a inundarlos, porque cuando entran comienzan a pensar definitivamente que ya no van a ver a su familia, que ya no tienen un futuro. Comienzan a solo ver llamas y quizás ver a cenizas o lo que sea que quedara de otros cuerpos que se metieron ahí, se estaban quemando, y todo lo que pueden ver es miedo, todo lo que les comienza a inundar este pánico y comienzan a gritar. Y yo creo que ahí fue cuando perdieron por completo la esperanza. Ahora, Daniel 3:25 dice, el rey hablando, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En ese momento, no sé qué tanto tiempo habrá sido, no sé, pero en un momento, en medio de ese gran pánico, de esa gran aflicción, se les apareció Jesús. Y yo cuando estaba hablando con Jorge sobre esta prédica, le comentaba cómo yo pensaba y él medio me comentaba cómo él pensaba que fue la escena. Pero yo lo que me imagino es que están en el piso y comienza a venir alguien y lo primero que piensan es el pánico, ¿qué onda? ¿Por qué este brother está tan al suave caminando? Y eventualmente se dan cuenta, es Jesús. Y me imagino que aparte de pánico comenzó a entrar ira en ellos. Y le comienzan a gritar, Jesús, ¿cómo pudiste permitir? Nosotros creímos en vos, nosotros desafiamos al rey, queríamos poner tu nombre en alto.
Y estamos aquí que no ves que nos estamos quemando. Y me imagino que le comienzan a gritar, quizá uno está llorando, el otro está tratando de desatarse en medio del pánico y se comienza a hacer esta escena de película súper intensa. Y eso es como lo están viviendo ellos tres, pero me pongo a pensar cómo fue Jesús. Y me imagino el caballero que él es y solo quizás con paz entró y solo les da una sonrisa de amor y yo así me lo imagino y quizás esperó a que se desahogaran porque él así es. Y eventualmente cuando por fin se callan, quizás le dicen, ¿y qué? ¿No vas a decir nada al respecto? Y Jesús solo le dice, viejito, mira, llevas 5 minutos gritándome, reclamándome y en tu miedo y en tu pánico no te has dado cuenta que no te estás quemando. Y me imagino que en ese momento estos muchachos se dan cuenta, ¡hey, sin paja, vea! Aquí estoy, llevo 3 minutos aquí sufriendo y gritando, pero estoy bien, solo tengo calor. Y me imagino la escena y Jesús solo les sonríe, se comienzan a reír, los comienza a desatar y comienzan a caminar en el horno, porque eso es lo que dice la Biblia. Y una conversación súper profunda, que la verdad cuando llegue al cielo voy a preguntar de qué se habló en ese momento, pero lo que voy es, Dios dice que no y Dios permite que a vos en tu vida te metan al horno de fuego. No es el resultado que esperás o pedís, pero a pesar de que entraste al horno, Dios está bajo control y no te va a dejar solo. Estos muchachos encontraron su esperanza y su esperanza fue que Jesús estaba con ellos. Y en mi caso, yo encontré esperanza en una palabra. Me acuerdo, quizás había pasado 1 o 2 meses y tuve una conversación con mi papá, de esas quizás profundas, que no se dan tan seguido y le estoy abriendo mi corazón, quizás con lágrimas, yo no me acuerdo muy bien, y le estoy contando cómo me siento. Y no estoy seguro si mi hermano estaba en ese momento, no sé, pero de una manera u otra comenzamos a orar. Y a media oración mi papá se detiene y me voltea a ver y me dice claramente, Dios dice que por tu corazón vas a tener el doble de lo que perdiste. Que todo lo que le pidas para servirle, Él te lo va a dar. Y me acuerdo que desde esa palabra en adelante mi perspectiva cambió, porque yo ya tenía algo en que aferrarme. A pesar que yo estaba en el horno, yo solo estaba viendo que Dios había dicho que no y que no había recuperado algo que significaba tanto para mí, que me había causado tanto dolor. Dios estuvo ahí todas las noches que estuve llorando. Dios estuvo ahí todas las veces que alguien se estaba burlando de mí. Y Dios estaba consciente de lo que eso significó para mí. Y Él vio mi corazón y Él dijo, está bien, entiendo, te voy a dar el doble. Y ahí encontré esperanza. Ahora, lo que quiero es que quizás, yo sé que muchos aquí estamos en ese proceso que Dios te acaba de decir que no, te está pasando algo. Y necesito que me entendas lo urgente que es tener encontrar esperanza, perdón. En tu caso puede ser algo pequeño, quizás encontrás un poco de esperanza al salir de tu casa, de todos los problemas que tenés ahí y te vas con unos amigos y por fin decís, vaya con ellos, sí, siento que sí vale la pena. Quizás encontrás esperanza en la mentoría de alguien que vos lo ves como tu papá, porque tu papá en tu casa no te trata como hijo. Es más, quizás vos encontrás esperanza aquí en Conexus. Y es posible que hasta ahorita yo con lo que te estoy diciendo te estoy dando esperanza. Pero sea lo que sea, es importante que de una manera u otra encontres esperanza. Ahora, a mí me fascina un libro que me prestó Mario, que se llama El mejor líder de la historia y describe la importancia de la esperanza súper bien. Y es por eso que te estoy enfatizando tanto que tenés que encontrar esperanza. Cuando vos no tenés esperanza para algo en un futuro, no tiene sentido tomar buenas decisiones en el presente. Cuando vos no tenés esperanza para algo en el futuro, no tiene sentido tomar buenas decisiones en el presente. Si vos no crees que Dios puede darte esa beca por lo que tanto estás orando o esa oportunidad de estudio afuera, ¿para qué vas a sacar buenas notas aquí? No tiene sentido esforzarte en el colegio.
Si vos no crees que Dios puede restaurar esa separación que hay en tu familia, no tiene sentido estar poniendo el esfuerzo, poniendo la otra mejilla y solo callándotelas. En mi caso, yo no tenía esperanza en un futuro como músico y dejé de practicar. Y sí, es algo más pequeño, pues, pero sé que están entendiendo y agarrando la idea. Si vos no tenés esperanza, no vas a tomar buenas decisiones. Y aparte de quedar desilusionado, vas a comenzar a cosechar cosas malas en el futuro por las decisiones que estás tomando ahora. Encontré esperanza. Si Dios dice que no entendés y te duele, primero entendés su soberanía y no el por qué. Segundo, encontré esperanza. Y por último, lloralo y superalo. A mí me fascina una frase de una película que sé que muchos conocen, no la voy a mencionar. Pain demands to be felt. El dolor demanda ser sentido. Y cuando Dios dice que no, es muy probable que vos tengas que llorarlo, tengas que sufrirlo. Pero hay un problema muy serio si solo te quedas hasta ahí. Acompáñame a 2 Samuel 12. Te pongo un poquito en contexto. El rey David anda de pícaro y codicia a una chera. y manda casi que a matar a su esposo, lo pone enfrente de línea de batalla y se hace viuda. Se casan y tienen un hijo. Pero luego el profeta Natán llega y lo comienza a regañar, y luego de esto el hijo cae muy enfermo. Y el hijo está por un buen tiempo entre la vida y la muerte, porque está casi que delirando el niño, y David cae en una depresión muy fuerte. La Biblia dice que solo pasaba tirado en el piso, se echaba cenizas, se rasgaba las vestiduras, le ofrecían de comer y no quería comer. Y solo pasaba llorando y pasaba orando. Y todo era: papá, por favor te pido que sanes a mi hijo. Sé que la regué, sé que cometí este pecado, pero por favor, lo amo. Y David está en esta situación y está con este gran dolor. Y los empleados están conscientes de ellos, y los empleados son los que lo están tratando de alimentar, y el pobre hombre ni siquiera quiere comer. Y eventualmente el niño muere. Dios dice que no a la oración de David. Y los siervos llegan a donde David y le dan la noticia y le dicen: David murió, tu hijo murió. Y cuando David escucha esto, lo primero que se hace es se limpia, se cambia su ropa, se baña, se perfuma y ordena que le pongan un plato y comida en su mesa, y comienza a comer. Y los siervos vienen y le preguntan, y aquí ya es donde 2 Samuel 12:21, y es donde caigo. Y David le responde, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y David termina con esta última frase, que la verdad cuando la leí me pegó, y yo, ¡juela! Bien profunda: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pero David tenía algo bien claro, y es algo que se menciona en Eclesiastés 3, y es que hay tiempo para todo. Hay un tiempo en el que tenés que llorar, pero también eventualmente tenés que superarlo. Quizás en mi caso definitivamente no fue así, pero y quizás en tu caso no necesariamente tiene que ser instantáneamente cuando Dios dice de un solo no, que tenés que comenzar a superar las cosas, pero eventualmente tenés que llorarlo, y está bien porque pain demands to be felt, pero eventualmente lo tenés que superar, porque si te quedas en eso no vas a ver lo que Dios tiene para vos. Ahora, para mí perder los pedales significó
que yo tenía que enfrentar esa dolorosa realidad de mi error diariamente. Tenía que enfrentar ese dolor que marcó gran parte de mi adolescencia. Y esto solo me acuerda quizás a el momento en el que de plano me di cuenta que no iba a recuperar los pedales. Aquí está mi hermano y está el Ñeri. Ellos son los que me acompañaron en el viaje y saben de lo que voy a hablar. Veníamos de regreso y tuvimos que hacer una escala en el aeropuerto de Houston o Dallas, uno de los dos. Pero tuvimos que esperar como, ¿qué? 5 o 8 horas, algo así, fue un bastante espera. Y yo, si algo, cuando me di cuenta de eso, estaba emocionado porque para mí significaba más tiempo para buscar mis preciados pedales. Y el aeropuerto es gigante. Y yo lo conocí todo en ese periodo. Y me acuerdo bien porque tuve que viajar a cada una de las terminales, era de la A a la E, y cada terminal tenía como 20, 30 puertas. Y todo eso lo vi y fui a cada una. Y en cada una tenías que salirte o no salirte del aeropuerto, pero sí salirte a un como trencito y te llevaba a diferentes. Y me acuerdo que llegué a la última, era la E o la F. Y esa estaba muy vacía porque creo que todavía la estaban construyendo o algo así. Y busqué ahí en como 3 lugarcitos que tenían donde hay maletas perdidas. Y llegué al último. Y para eso sí tuve que salir del aeropuerto. Y me acuerdo muy bien porque estaba desanimadísimo. Y entro al lugar y creo que la persona me vio la cara porque yo entré destruido y me pregunta, ¿qué te pasa? Y ya le comento yo, hola, mire, vengo buscando esta maleta. Es una negra, dice Ricardo, Beverly Hills, bla, bla, bla. Tiene tales cosas, son pedales de guitarra, tiene 2 camisas de dochos, tiene un cepillo de dientes, tiene una espiga de no sé qué. Y la persona rapidito me sonríe y me dice, sí, sí, aquí está. Y en el momento, ¡wow! Dios me respondió, o sea, ¿me entendés? Yo en ese momento comienzo a recuperar mi esperanza y me emociono y no sé qué hacer porque estoy nervioso y solo me acuerdo, me siento y comienzo a esperar. Y la persona se tardaba y se tardaba. Y ahí con aquella gran emoción, socazón, estaba sentado y eventualmente sale. Y veo la maleta y evidentemente es una maleta negra, chiquita, de mano. Y estoy emocionadísimo y cuando la abre me doy cuenta que solo tenía ropa. No tenía los pedales y rapidito lo volteo a ver, vio que me cambió la cara y me dice, no, no es esa. Y yo, no, bueno, gracias, me salgo. Recuerdo que volví a entrar al aeropuerto, tuve que volver a quitarme los zapatos, el cincho, todo eso. Era como la 10ª vez que hacía eso. Pero me fui, bien me acuerdo, este es el momento en el que me quiero centrar. Fui a la mini terminal de trenes, donde tenía que tomar el tren para regresar a donde estábamos esperando para nuestro siguiente vuelo. Y me acuerdo bien del lugar, estaba vacío, todavía estaban creo que construyendo, solo que ahí no había nadie. El piso tenía un avión gigante y tenía como bastantes banderas del mundo, la decoración estaba bien chiva. Pero mientras esperaba por el tren, lo único que pude hacer fue que me tiré al piso y me puse a llorar. Porque me di cuenta que Dios en ese momento había dicho que no. Y sabía que no iba a recuperar mis pedales. Y yo creo que ese fue el momento exacto en el que comencé a desilusionarme de Dios. Ese fue el momento exacto en que perdí mi esperanza y no comencé a buscar otra. Y ese fue el momento exacto en el que solo comencé a llorar el duelo, pero nunca comencé a superarlo. Y si yo en ese momento en serio hubiera comenzado a superarlo, a llorarlo, porque es necesario, pero a buscar una alternativa y comenzar a buscar esperanza y a encontrar a un Dios lleno de amor, todo hubiera sido bien diferente. Pero yo decido, quizás subconscientemente o quizás sin saberlo, son cosas que tuve que aprender a través de este proceso, pero en ese momento alargo mi proceso y se comienza a marcar mi adolescencia. Como les decía, comienzo a enfrentar dolores, de problemas de identidad, todos los que les comentaba y fue ese momento
llorando en la terminal E o F, esperando un tren como un niño. Eventualmente regresé con mi hermano y con el ñeri. Tenía que hacerme el fuerte, ya llegué y solo me dicen, ¿qué onda, ñeri? Y yo, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No. Ah, no, hombre, pero tranquilo, vas a saber qué me dijeron y no me acuerdo qué pasó después. Pero en serio ese fue el momento que yo creo que marcó todo. Lo comencé a llorar, pero no comencé a superarlo. Y ahora, el problema es que si te quedas ahí, si te quedas llorando y solo te quedas sufriendo todo lo que acaba de pasar, si quedas sin entender lo que Dios hizo, no puedes ver un futuro, no puedes ver lo que Dios tiene para vos. Para mí Dios, aparte de poder ahorita estarte compartiendo esto y estarte enseñando de las cosas que yo he aprendido por dolor, tenía mucho más planes. Ahora tengo unos pedales que son mucho más del triple, creo yo. A través de esto me pude acercar más a Dios y pude conocerlo más. A través de esto comencé a ejercer parte del liderazgo. Pero en ese momento yo no lo podía ver, porque todo lo que estaba concentrado era mi dolor. Todo era llorarlo y todo era sufrirlo y todo era pobrecito yo. Todo era Dios ya no me quiere. Y la Biblia es bien clara con esto. De los planes que Dios tiene para vos. Hay demasiados versículos que hablan sobre esto. Uno que todos conocemos, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Deuteronomio 15:6 dice, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones. No tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Y el famosísimo Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hay muchos más. Dale la siguiente. Está Proverbios 24:16, Proverbios 16:3, Proverbios 16:9, Jeremías 17:7-8, Filipenses 4:19, Deuteronomio 30:16, Salmo 34:8, Salmo 31:19, Deuteronomio 28:1, Mateo 5:6, 2 Corintios 9:11. Y te aseguro que yo podría seguir toda la noche contándote de las muchas cosas que Dios tiene para vos. Pero el problema es que muchas veces nosotros estamos tan concentrados en lo que Dios no hizo, que no podemos ver que Él quiere hacer algo más grande que eso. Con esto sí, ya voy terminando. Yo cuando hablaba con la Rev y quizás con Benja, comentamos y nos dimos cuenta de que lo que íbamos a compartir era muy parecido. E inmediatamente yo estoy consciente que Dios quiere hacer algo y sé que muchos aquí sienten que Dios ha dicho que no. Y no entienden por qué y están dolidos. Y yo siento que Dios quiere dejar bien claro que todo está bien. Que sin importar qué pase, Él sigue siendo Dios y Él te sigue amando y sigue teniendo ese plan. Si te vas a Canadá a estudiar o si te quedas aquí estudiando en El Salvador, Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Si te dan la batería por la que estás orando, Él sigue siendo Dios, y si no te la dan, Él sigue siendo Dios. Si la relación de tus papás se arregla o no, Él sigue siendo Dios, Él te sigue amando, Él sigue siendo bueno. Ahora, quiero ir ya terminando con esto y quiero hacer 3 llamados al altar, porque sé que Dios quiere hacer algo esta noche y hay 3 tipos de personas aquí. Primero, estás tú que
Dios permitió que algo pasara o no permitió que algo pasara y vos estás desilusionado de Dios, estás peleado con Él. Dios, lo que siento que Dios quiere que te diga es, yo sé, entiendo tu dolor, sé lo que estás sufriendo, estoy contigo mientras tú lloras esas noches, mientras todo esto está pasando, tranquilo, tranquila. Yo estoy en control y no importa lo que vos quizás en tu nuevo me has dicho, no importa todo lo que estés pasando, no importa lo que estés pensando ahorita, yo te sigo amando y sigo teniendo ese plan para vos. Pero en serio, necesito y quiero que cambies esa perspectiva que tenés de mí porque no puedo actuar en tu vida si vos estás así. Te amo. También está el segundo tipo de personas que son los que no tienen esperanza ahorita, en un futuro. Quizás ahorita porque no crees que valga la pena esperar para un matrimonio saludable, no estás tomando decisiones correctas en tu área sexual. Quizás porque no pensás que Dios es un Dios poderoso y puede abrir esa oportunidad para beca, no estás saliendo bien en el colegio. No sé, pero porque no tenés esperanza, estás tomando malas decisiones. Y Dios te está diciendo, no. Si haces eso, vas a comenzar a sembrar cosas que en un futuro vas a cosechar y te va a hacer mucho daño. Vení y encontré esperanza en mí. Y por último, están estas personas, estás vos, que algo acaba de pasar y te tiene llorando en las noches, te tiene evitando a una persona, te tiene quizás con ataques de ansiedad, quizás te tiene sufriendo innecesariamente. Y lo que siento que Dios te quiere decir y te quiere afirmar aquí en el altar es que Él sigue siendo tu papá, Él está en control.